Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Los saluda el profesor Valdemar Hidalgo y les doy pues la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes, ¿no? Espero que estén muy bien, que todos hayan tenido una muy buena semana y bueno, a pesar de todo lo que ha estado ocurriendo en el país, esperemos pues de que esto pronto se solucione. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Y qué ha pasado con la gente? No veo, hay 2, 4, 6 nomás conectados, no puede ser. ¿Qué ha pasado con la gente el día de hoy? Cada vez hay menos gente, no puede ser. ¿Qué está ocurriendo? Hola, Katherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Ajá, hola, Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Joaquín, ¿cómo estamos? Qué bien que estén aquí el día de hoy, conectándose para su sesión de clase de geografía. Hoy día estamos ya desarrollando la unidad número 12 de 15. Quiere decir que nos quedan ya solamente 3 clases más para concluir, ¿no? O sea, ya no queda mucho en realidad. No queda mucho. Ya estamos en las instancias finales, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a terminar, vamos a procurar terminar de la mejor manera, de la mejor forma, pues, nuestro ciclo, ¿no? Catherine, sí, pues, y el mejor grupo también, ¿no? Ustedes, se van a hacer extrañar también cuando se vayan. Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Yair, buenas tardes, ¿cómo están? También los vamos a extrañar, pues, porque ya uno se acostumbra, ¿no? Llega los lunes, llega los viernes en la tarde, ya sé que los voy a ver, que los voy a escuchar, y bueno, pues, eh, así es la vida, dice, ¿no? Todo sea por una mejora, por la superación, ¿no? Además que ya les toca, ya les corresponde ir a la universidad. Bueno, chicos, vamos a empezar, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el relieve peruano. En las semanas previas hemos estado hablando ya del Perú. Acuérdense, hablábamos de la ubicación, hablábamos de los tratados, de los límites, de la división política. Luego hablábamos del mar peruano, ¿no? Cuáles eran los sectores del mar peruano, cuáles eran las características del mar peruano, cuál era pues la importancia del mar peruano, ¿no? Luego también hemos hablado de hidrografía peruana, hemos hablado de cómo están distribuidos, ¿no? Los ríos en el territorio nacional. Y dijimos pues de que en el caso del Perú eh, se habían establecido 3 regiones hidrográficas, ¿no? La cuenca del Pacífico o vertiente del Pacífico, luego teníamos la cuenca amazónica o región hidrográfica del Amazonas, luego habíamos hablado pues de que teníamos la hoya del Titicaca o cuenca del Titicaca, ¿no? Entonces habíamos establecido 3 regiones hidrográficas y cada una pues con características distintas, ¿no? Pero que hacían del Perú también algo distinto, algo diferente, algo que no se ve en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Y hoy justamente vamos a hablar del relieve peruano y vamos a ver también que aquí en el Perú existen diferentes tipos de relieve que hacen del Perú
un país único, un país distinto, un país diferente. Entonces vamos a ver a continuación, chicos, qué cosa encontramos como parte del relieve peruano, ¿no? Entonces vamos a empezar por el relieve de la costa. La costa peruana se caracteriza porque presenta valles, pampas, tablazos, estribaciones andinas, esteros, depresiones, lomas y desiertos. Es decir, tenemos un relieve bastante variado y diverso. Ojo que esto solo se refiere a la costa nomás. Dentro de esto vamos a encontrar primero a los valles. ¿Qué cosas son los valles? Son áreas situadas en el curso inferior de los ríos de la vertiente del Pacífico. Están formados por materiales aluviales que han sido transportados desde el interior de los Andes. Se dividen en interiores y exteriores. ¿Ya? Ahora, entre los valles interiores vamos a ver que son aquellos que están situados lejos del litoral. Por ejemplo, es el caso del Valle del Chira, que está en Piura. Luego tenemos también los llamados valles exteriores, que son aquellos que están situados cerca del litoral. Por ejemplo, en el Valle del Rímac. Entonces, básicamente, ¿cuál es el origen de los valles? El origen de los valles está en la erosión que causan, que provocan los ríos, ¿no? Sobre todo en las áreas próximas a su desembocadura, en su curso inferior, ¿no? Entonces, este es un tipo de erosión fluvial que ya hemos estudiado. Ahora, en el caso de los valles costeños, pueden ser de dos tipos, ¿no? Interiores, aquellos que están alejados del litoral, por ejemplo, el Valle del Chira. Justamente lo que estamos viendo aquí en esta fotografía es un conjunto, es un grupo de agricultores que está trabajando a orillas del río Chira en el sembrado de el arroz, en el sembrado y la cosecha del arroz, ¿no? Ustedes saben que para que se produzca arroz se tienen que usar ingentes cantidades de agua, grandes cantidades de agua, ¿no? Entonces los arrozales están casi todo el tiempo sumergidos. Entonces ese tipo de producto se explota en el curso del río Chira en Piura, por ejemplo. Ahora, tenemos también los valles exteriores, que son aquellos que están cerca del litoral, por ejemplo, como es el caso del Valle del Rímac, ¿no? Ahora, si nos preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es, cuál es el valle más extenso de la costa? A ver, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Ya? Si nos dijeran, por ejemplo, a ver, es el valle más extenso de la costa, en ese caso, ¿cuál sería nuestra respuesta? Bueno, pues les comento que el valle más extenso es el Valle de Majes, que está en Arequipa, ¿ya? Entonces, les voy a poner acá por escrito para que lo tengan claro. Valle más extenso, se entiende pues que de la vertiente del Pacífico, ¿no? El valle más extenso es el valle del río Majes. Ya, entonces el valle más extenso es el Majes. Por ahí, por ejemplo, me pueden preguntar, ¿y cuál es el valle más poblado? En este caso, si me preguntan cuál es el valle más poblado, pues será el valle del río Rímac, ¿no? Que está aquí en Lima, que es considerado justamente por eso como el más poblado, ¿no? Muy bien, entonces ya está. Respecto a los valles, eso es lo más importante.
Ahora, les cuento pues de que en la costa peruana existen tantos valles como ríos, o al revés, ¿no? Existen tantos ríos como valles. En total, en la costa peruana identificamos 53 ríos, por ende hay 53 valles, ¿ya? 53 ríos, por ende 53 valles, no se olvide. Muy bien, entonces eso respecto de los valles. Ahora, las pampas. ¿Qué cosas son las pampas? Son extensas áreas emplazadas entre los valles. Tienen relieve plano, horizontal y están a pocos metros sobre el nivel del mar. Cuando nosotros, por ejemplo, desde Lima nos vamos hacia el sur, vamos, por ejemplo, a Asia, ¿no? Nos vamos a cualquier otro balneario del sur, vamos a ver que la carretera panamericana está entre el Océano Pacífico, el mar peruano que está a la derecha, y las pampas costeñas que están a la izquierda. Todas esas enormes pampas, aparentemente desérticas, aparentemente improductivas, seriasas, son las pampas. Son estas áreas de relieve plano, horizontal, que están situados a pocos metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Sobre el nivel del mar. Muy bien. Dentro de estas pampas, por ejemplo, destaca pues la pampa de Olmos. Entonces, si te preguntaran cuál es la pampa más extensa de la costa peruana, pues ahí te lo estoy poniendo, la pampa de Olmos en Lambayeque. La pampa de Olmos en Lambayeque es considerada como la más extensa entre las pampas, ¿ya? La más extensa entre las pampas. Perdón. Muy bien, entonces la pampa de Olmos es la más extensa. Ahora, ¿qué se requiere para que estas pampas puedan convertirse, por ejemplo, en áreas productivas? Lo que se requiere es agua, ¿no? Justamente debido pues al fenómeno de la inversión térmica, que a su vez tiene su origen en la frialdad de las aguas del mar peruano. La costa peruana pues es desértica justamente por la ausencia de lluvias, por la falta de agua. Entonces, precisamente para poder convertir estas tierras en productivas, es que se están construyendo una gran cantidad de reservorios, ¿no? Con el objetivo justamente de poder irrigar todas estas pampas y convertirlas en zonas productivas. Muy bien, entonces estas son las pampas que hay en la costa peruana, por lo menos las más importantes, ¿no? Ahora, también podríamos mencionar aquí las pampas de Nazca, ¿no? Las pampas de Nazca son las más turísticas que hay, ¿no? De hecho, hay una gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que se desplaza justamente hasta Nazca para conocer in situ, ¿no?, estos geoglifos que hay y que nos muestran unos dibujos extraordinarios, ¿no? Lo que asombra es ver pues ese grado de conocimiento astronómico tan avanzado que tenían los antiguos habitantes de Nazca, ¿no? Entonces no deja de sorprender. Ahora, para los antiguos pues habitantes de Nazca, el desierto era su templo, ¿no? O sea, así como
otras culturas, por ejemplo, han hecho pinturas o esculturas, ¿no? Han construido templos cerrados, pues para ellos sus templos eran abiertos y sus dibujos eran justamente la manifestación de su religiosidad, ¿no? Entonces tenían por un lado pues un componente religioso, pero también por otro lado un componente pues científico, astronómico, ¿no? Por eso llama la atención, por ejemplo, cuando en el cable hay un canal de televisión que curiosamente se llama History, ¿no? Historia, y en donde aparecen programas en los cuales, por ejemplo, pues se dice de que las pampas de Nazca, Machu Picchu, las pirámides de Egipto, etcétera, fueron hechos por extraterrestres, ¿no? Ese es un absurdo total, pues, ¿no? O sea, es ignorar por completo el avance, el desarrollo cultural, tecnológico, científico que llegaron a tener, pues, estos pueblos, ¿no? Andinos. Entonces, sostener eso es desconocer, por ejemplo, el proceso, la evolución y el desarrollo de las altas culturas, ¿no? No solo en el Perú, sino en el mundo también, ¿no? Entonces, es, por decirlo, pues, curioso, ¿no? Que un canal que supuestamente busca difundir la historia, lo haga, pues, con programas que con una facilidad increíble atribuyen, por ejemplo, la construcción de Machu Picchu, de las pirámides, a seres venidos de otros mundos, ¿no? En fin, así están las cosas. Ahora, los tablazos, los tablazos. Los tablazos son áreas de estructuras rocosas emplazadas en zonas de lento levantamiento, que estuvieron primitivamente bajo el nivel del mar. Se estima que se elevan a razón de 25 centímetros por cada 100 años. Muy bien, estos tablazos básicamente se han ido levantando como consecuencia de las fuerzas diastróficas, ¿no? Es decir, ya la vez pasada hemos explicado qué cosa es el diastrofismo, el tectonismo, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, los tablazos son zonas que elevando, se han ido elevando y se han ido, pues, de pronto, ¿no? Colocando sobre el nivel del mar. Ahora, estas áreas son de lento levantamiento. Se estima que se elevan recién a razón de 25 centímetros por cada 100 años, ¿no? 25 centímetros por cada 100. Ahora, los tablazos, ¿no?, más importantes los encontramos pues en Piura. Ahí está Máncora, Los Órganos, La Brea, Pariñas, El Alto, Restín, Lobitos, Talara, Negritos. En Ica, el tablazo de Ica, y en Lima, la tablada de Lurín. Ahora, ¿cuál es el tablazo más importante? Pues, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el tablazo más antiguo, más elevado? Entonces te lo escribo aquí, tablazo más elevado. Entonces la respuesta será Máncora, en Piura. Ya, Máncora es el tablazo más, más antiguo, más poblado, ¿no? Más elevado, perdón, más antiguo, más elevado. En cambio, ¿cuál es el tablazo más poblado? En este caso es Lurín.
En este caso es Lurín, ¿no? Muy bien. En los tablazos del norte, sobre todo en los de Piura, por ejemplo, los tablazos tienen además importancia económica. ¿Por qué? Porque en ellos se realiza la explotación petrolera, ¿ah? Petrolera. Entonces en Máncora, La Brea, Pariñas, El Restín, Lobitos, Talanitos, se realiza la explotación petrolera, o sea que tienen importancia económica porque en ellas, en los tablazos, se realiza la extracción, la explotación petrolera. No se va a olvidar. Muy bien. Bueno, este paisaje es muy lindo, ¿no? Este paisaje corresponde a los órganos. Esto está en Piura. Y se puede ver pues una playa linda, bonita, fíjense, bastante calmada. Y no sé si ustedes alguna vez habrán viajado, se habrán ido, por ejemplo, al norte, no sé si conocen Vichayito, por ejemplo, ¿no? O Máncora mismo. Y la verdad, estos lugares no tienen mucho que envidiarle o nada que envidiarle, pues, a otros lugares más conocidos, ¿no? Por ejemplo, el Caribe, ¿no? A veces uno piensa de que en el Perú no hay playas bonitas, claro que sí, en la costa norte tenemos varias, ¿no? Así que ya sabe. Ahora, las estribaciones andinas. ¿Qué son las estribaciones andinas? Son cadenas de cerros o colinas que forman la parte de la base de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Si nos preguntaran, por ejemplo, cuál es la estribación andina más alta de la costa, entonces vamos a poner aquí estribación más elevada, ¿ya? La estribación más elevada. La estribación más elevada se llama Huaricangana, ¿ya? Está en Ica, y la segunda más elevada se llama Tunga, también en Ica. Estas son las estribaciones andinas más elevadas, más importantes, ¿ya? Ahora, dentro de las estribaciones andinas, sí, Ariel, en realidad, en algún momento hemos dicho, ¿no?, que las estribaciones andinas son colinas, nombre que coloquialmente usamos como cerros, ¿no? Entonces, nosotros llamamos cerros, hemos dicho que el término correcto es colina, ¿no? Ahora, un conjunto de estas colinas forman las estribaciones andinas, ¿ya? Entonces, sí, Ariel, podríamos decir que son los cerros. A propósito, ¿cuál será el punto más alto de la estribación andina aquí en Lima? ¿Cuál es la estribación andina? La estribación andina más elevada eh, y por ende más importante en Lima y en el Perú en general, ¿ah? ¿Cuál es la estribación andina más importante? Bueno, te comento, se trata del Morro Solar, el Morro Solar. ¿Alguien me puede decir dónde queda el Morro Solar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce el Morro Solar?
Ajá, muy bien, Raúl, en Chorrillos, Chorrillos. profe. Así es, muy bien, muy bien. Ariel está un poquito más allá de Miraflores. Está en Chorrillos. Muy bien. ¿Y por qué decimos que es la más importante? Porque ahí en el Morro Solar están colocadas todas las antenas de radio y televisión. Si no hubiera el Morro Solar, de pronto tendríamos problemas pues por la calidad de las imágenes o de los sonidos que se transmiten. Entonces, es la estribación andina más importante por eso, porque es el lugar en donde se han colocado las antenas de radio y televisión. Son las que nos facilitan justamente las comunicaciones. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez al morro eh, solar. Efectivamente, además de las antenas, hay un monumento al soldado desconocido. Ustedes deben saber que durante la Guerra del Pacífico, este fue uno de los emplazamientos, uno de los lugares elegidos por el ejército peruano para llevar adelante pues la defensa de Lima, ¿no? Ante la invasión chilena. Y ahí murieron muchos jóvenes y de ellos no se sabían pues sus nombres. Entonces eh, se ha construido, ¿no? Se ha construido el llamado Monumento al Soldado Desconocido, ¿ya? Y también durante el segundo gobierno de Alan García, ahí se colocó la imagen del Cristo Redentor. No sé si habrán visto ustedes eh, esta escultura que se colocó justamente, ¿no? Eh, para que se convierta pues en otro símbolo de Lima, ¿no? Y sí, Ariel, claro, desde ahí se ve todo el litoral prácticamente de Lima, ¿no? Se ve la punta, se ve el Callao, se ve la Costa Verde. Ahí también se ha construido un observatorio astronómico que casi no se usa porque en realidad Lima es uno de los peores lugares del mundo donde hacer observación astronómica. Esto debido pues a las nubes estratos, que como ya hemos dicho, son nubes bajas, densas, grises, que no permiten la observación del cielo. Así que ya sabe, ese es el motivo, esa es la razón por la cual todas las antenas de la radio y televisión están en el morro solar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, pues, muchos se quejan, ¿no? Dicen, qué mala es mi conexión, ¿no? Se me para cayendo, se me cuela. Por ejemplo, ¿no? Tu modem, tu router, tiene que estar, pues, en una parte alta, ¿no? Donde no tenga mayor interferencia. Algunos ponen, pues, su modem en el suelo, ¿no? O en las partes, bajas de sus muebles, ¿no? Entonces, obviamente, si tú tienes el modem colocado pues, en una parte baja, va a causar gran interferencia, ¿no? Entonces, lo más recomendable es que coloquemos nuestros modems, los routers, los repetidores, si los usamos, en las partes más altas para que la conexión sea más adecuada. Sobre todo cuando usamos Wi-Fi, ¿no? O Wi-Fi, como dicen los españoles, ¿no? Porque si no, no vamos a tener serias dificultades. Eh, claro, Raúl, de hecho en todas partes, ¿no? Cuando tú vas a, a Sacsayhuamán, por ejemplo, en el Cusco, ahí también hay antenas, ¿no? Hay una parte donde están antenas. Cada ciudad, para poder emitir o recibir las señales, tiene que colocar antenas. Y siempre las antenas se colocan en las partes más altas de las áreas que circundan la ciudad, siempre. Entonces, en el caso de la costa, generalmente pues es en las cumbres de los cerros o colinas donde se colocan las antenas precisamente para poder enviar, emitir o recibir señales, ¿no? Muy bien, entonces eso respecto
de las estribaciones andinas. Ahora, los esteros son formaciones fluvio-marinas que permiten el desarrollo de un tipo de vegetación tropical. Estamos hablando de los manglares. ¿Qué cosa son los manglares? Son los bosques de mangles. ¿Y qué cosa es el mangle? Un árbol muy frondoso, y aquí en este lugar son bastante abundantes, ¿ya? Fíjense en la fotografía, lo que se observa es una parte del curso del río Tumbes, ¿ya? Y ahí se puede ver justamente hacia la derecha, se pueden ver pues los mangles, ¿no? Los mangles, ¿ya? Esto está en la costa, Ariel, esto está en Tumbes, en el río Tumbes. Entonces son árboles frondosos, abundantes, que forman grandes bosques, ¿ya? Forman grandes bosques. Y incluso esto es descrito por Pizarro. Cuando Pizarro escribe sus memorias, pues él cuenta de que cuando empiezan a explorar, sobre todo la parte de Tumbes, nos dice que habían grandes bosques de árboles muy abundantes, de una vegetación, de un follaje bastante tupido. Y era justamente esto, los esteros, ¿no? Más bien han tenido que protegerse porque estaba en peligro de extinción. Así es, Raúl, el único río navegable de la vertiente del Pacífico es el río Tumbes, ¿no? Ahora, ¿qué más encontramos? ¿Qué otra característica encontramos? Pues que en el río Tumbes, además de formar manglares, además de ser el único río navegable, es el único río también donde vamos a encontrar caimanes. Normalmente los ríos de la costa no hay pues ese tipo de fauna, ¿no? Entonces es el único río de la costa peruana, curiosamente, en donde abundan los caimanes. Cosa extraña, ¿no? Rara. Luego también, ¿qué es lo que se puede encontrar aquí? En el curso del río Tumbes podemos encontrar también las famosas conchas negras. ¿Alguien ha probado alguna vez un ceviche de conchas negras? ¿Alguien? ¿Nadie ha probado? Ajá, ahí está Yair, claro, pero lo máximo, ¿no, Yair? Bueno, en realidad si uno lo ve de buenas a primeras, no parece muy atractivo, ¿no? No es precisamente uno que diga, wow, qué atractivo, qué llamativo parece, ¿no? Pero cuando se prueba, es lo máximo, pues, ¿no? Muy bien, Yair ha comido, Raúl también, Sebastián también, claro, ¿no? ¿Y en qué parte del Perú es el único lugar donde se extraen conchas negras? Aquí, en Puerto Pizarro, en Tumbes, en los esteros, en los manglares. Ya es el único lugar del Perú donde se extrae las famosas conchas negras. Ahora, en el Perú tenemos dos clases, ¿no? Las negras, que están en Tumbes, y las blancas en Arequipa. Pero las conchas blancas pues no tienen la misma intensidad, ¿no? De sabor que tienen las negras, ¿no? En ese sentido hay una notable diferencia. Bueno, les cuento que justamente para evitar que estos esteros desaparezcan, porque estaban en riesgo, en 1982 se creó el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes, que ha sido declarado pues una zona intangible, ¿no? O sea, ya no se puede explotar nada ahí,
porque está protegida por el Estado, ¿no? Está protegida por el Estado. Ahora, además de las conchas negras, también ahí se extraen, por ejemplo, los langostinos, ¿no? También hay abundancia de langostinos, de camarones, ¿no? Así que es uno de los lugares de donde se extraen gran cantidad de alimentos que los peruanos suelen consumir, ¿no? Con bastante asiduidad, ¿no? Muy bien. Ahora, las depresiones. Las depresiones son áreas que se encuentran sometidos a un lento proceso de hundimiento. Generalmente, estas depresiones se encuentran a varios metros debajo del nivel del mar, ¿no? Varios metros debajo del nivel del mar. Ahora, tienen también importancia económica, así por ejemplo como en los, por ejemplo, hemos visto que a ver, ya, así como hemos visto que en los tablazos, por ejemplo, tienen importancia económica porque en ellos se realiza la explotación petrolera, así como hemos visto que las estribaciones andinas también tienen importancia económica porque en ellas se colocan las antenas y repetidoras. Así como hemos visto que los esteros tienen importancia económica porque en ellos se explotan las conchas negras, los camarones, por ejemplo. En las depresiones también vamos a encontrar que tienen importancia económica porque aquí, ¿no? Se explota la sal. Son zonas salitreras, ¿no? Antes el salitre pues se usaba como materia prima para la fabricación de pólvora, por eso que era tan valioso el salitre, ¿no? Se usaba para fabricar fertilizantes y también para de pronto la elaboración, la fabricación de la pólvora. Justamente fue esto lo que llevó a Chile, ¿no? Lo que motivó a Chile a llevar adelante pues una guerra de conquista, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de su territorio, en el territorio boliviano, en Antofagasta y en el territorio peruano, en Tarapacá, justamente habría la existencia de estas enormes salitreras, ¿no? Y esto fue el pretexto que tomó pues Chile, ¿no? El tema de la discusión por el pago del impuesto, del quintal, de los 50 centavos, para declarar la guerra a Bolivia y de paso declarar la guerra al Perú, ¿no? Así que estas áreas también tienen importancia económica. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran las principales salitreras, ¿no? Ya, ¿cuál es la depresión más profunda que tenemos en el territorio nacional? En algún momento lo habíamos señalado cuando hablábamos de los puntos extremos, ¿no? Entonces, la depresión más profunda es Bayóvar, ¿ya? Que está en Piura también, ¿no? Que está en Piura, ¿ya? Muy bien. Luego llegamos a las lomas. Miren qué bonita fotografía, hermosa, espectacular, de lo que son las lomas, ¿no? Son formaciones montañosas que tienen poca elevación, que durante el invierno se cubren de vegetación.
Por ejemplo, tenemos Amancaes, La Chay y Quilmaná en Lima y Atiquipa en Arequipa, ¿no? Las lomas se forman durante los meses invernales. Esto debido a que la vez pasada explicábamos pues de que la frialdad de las aguas del mar peruano impide la formación de otros tipos de nubes, salvo las nubes estratos, que son esas nubes bajas, densas y grises, ¿no? Entonces, esto provoca el fenómeno de la inversión térmica que impide que llueva sobre la costa. Y por eso la costa peruana es desértica. Ahora, lo que sí provoca la frialdad de las aguas del mar peruano es la formación de neblinas, que es la condensación del vapor de agua a baja altura. Entonces, durante los meses invernales, esta neblina que se forma va a humedecer a estas lomas, de tal manera que las semillas que son arrastradas, impulsadas por los vientos, llegan aquí y florecen, ¿no? Entonces se forma todo un ecosistema, un hábito, ¿no? Donde hay especies vegetales y animales. La mejor época para visitar de pronto La Chay es en los meses de invierno, de mayo a septiembre, ¿no? Ahí se puede ver como en la fotografía. Mira, al fondo se ve la neblina, ¿no? Hay senderos que permiten que los turistas puedan caminar, uno, sin perderse, porque sí es un sendero, y dos, sin causar daño alguno ni a las especies vegetales o animales que ahí viven, ¿no? Ahora, ¿cuál es la loma más extensa, no? La loma más extensa es la de Arequipa, o sea, la de Atiquipa, ¿ya? Esa es la loma más extensa. ¿Ya? Atiquipa, en Arequipa. ¿Y cuáles son las lomas mejor cuidadas, más protegidas, mejor preservadas? Las lomas de La Chay, esas que están al norte de Lima. Entonces, esas son las lomas mejor cuidadas, más protegidas. Así que cuando tengan ustedes oportunidad de ir a La Chay, pues no dejen de ir, ¿no? Es una experiencia bastante interesante. Ahora, aquí en el RIMAC teníamos pues, bueno, queda todavía una pequeña parte de lo que eran las lomas de Amancaes. Lamentablemente ya estas lomas están desapareciendo porque la gente va invadiendo las áreas cercanas a las lomas, ¿no? Entonces, las lomas de Amancaes, si bien es cierto, han desaparecido una gran extensión, todavía algo queda. Y justamente de allí es de donde es oriunda la flor de Amancaes, que es una flor de origen peruano, que no hay en otro lugar del mundo, y que destaca pues por la belleza, ¿no?, de su forma y de su color amarillo, ¿no? Y hubo una época pues durante la colonia que era en este lugar donde la gente más adinerada pues paseaba. Entonces ahí se construyó el Paseo de Amancaes, ¿no? Y cuenta la historia que se construyó como resultado pues de un idilio, de un amor casi imposible, casi prohibido, entre el rey Amar, que era casi ochentón, con una joven actriz de 21 años, de 20 años, ¿no?, llamada Micaela Villegas, más conocida por sus
detractores como la Perricholi, ¿no? Entonces, dice que el virrey le mandó a construir este paseo de Amancaes para que su amada pudiera disfrutar del carruaje que le había obsequiado, ¿no? Sea o no verdad esta historia, lo cierto que eso es lo que se cuenta de por qué el virrey Amat se empeñó en construir este paseo de Amancaes que ya prácticamente no existe, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Ahora, los desiertos son zonas áridas con escasa vegetación. ¿Ya? Si nos preguntaran, por ejemplo, cuál es el desierto más extenso, entonces vamos a poner desierto más extenso. Ese es el desierto de Sechura, en Piura. ¿Ya? Ese es el desierto más extenso. Muy bien, terminamos entonces con el relieve de la costa. Ya hemos visto que la costa peruana tiene valles, pampas, tablazos, depresiones, estribaciones andinas, ¿no? Tiene desiertos, etc. Ahora vamos a la región andina, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el relieve de la región andina? Ya, y básicamente por la presencia de una gigantesca cordillera, ¿no? Estamos hablando de la cordillera de los Andes, la cordillera de los Andes, ¿no? Que ocupa la mayor parte de la parte superficial territorial del Perú, donde es además el relieve predominante, ¿no? Es el relieve predominante. Muy bien. ¿Qué características notables, qué características relevantes vamos a encontrar en el relieve andino, ¿no? Entonces vamos a ver acá. Primero, lo que vamos a encontrar es la cordillera de los Andes. Ahí se puede ver en este mapa, fíjate, toda el área que ocupa la cordillera de los Andes, no todo el área marrón que ocupa la cordillera de los Andes. Entonces, fíjate qué nos dice. Se localiza en la parte occidental de América del Sur. Se extiende desde Tierra del Fuego, en el sur de Chile, hasta Venezuela. Ajá. Y fíjate, dice, cubre gran parte del territorio de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Todos estos países, entonces, son considerados como países andinos, dado que en su territorio cruza la cordillera de los Andes. Entonces, son considerados como tales Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, los únicos países que no tienen nada que ver con la cordillera de los Andes son tres, ¿no? Brasil, Paraguay y Uruguay, ¿no? Los otros 7 sí tenemos injerencia en el tema porque por aquí es por donde pasa nuestra cordillera, ¿no? Entonces somos países andinos. 7.
de 10. Bueno, en realidad acá también nosotros normalmente no contamos, por ejemplo, como parte de América del Sur, no contamos, por ejemplo, a la Guyana francesa, a Surinam, ¿no? La Guayana inglesa. Para nosotros, esos tres territorios es como si no estuviera en Sudamérica, ¿no? Entonces, la América del Sur, Comebol, vamos a decirlo así, está formada por 10 países, ¿no? Que son los más representativos de América del Sur, pero que no incluye, ¿no? Como te decía hace un ratito, la Guyana francesa, no incluye Surinam, ni tampoco la Guyana inglesa, ¿no? Muy bien, entonces ya sabemos que somos un país andino por eso. Muy bien, entonces, ¿cómo es la cordillera de los Andes en el Perú? En el Perú, la cordillera de los Andes presenta tres sectores. Los Andes septentrionales o del norte, los Andes centrales o del centro y los Andes meridionales o del sur. Entonces tenemos tres sectores. Muy bien. Entonces tenemos tres sectores bien definidos, ¿no? Ahora, ¿cuántas cadenas tenemos? Tenemos 8 cadenas. Como se puede ver en el mapa, ¿no? En la imagen que acompaña el texto, en los Andes del norte tenemos 3 cadenas. La cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Ahí está, se puede ver claramente. En los Andes centrales tenemos 3 cadenas también. La cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Y en los Andes del sur, tenemos 2 cadenas. La cadena occidental y la cadena oriental. Entonces, en total, ¿cuántas cadenas tenemos? 8 cadenas. 8 cadenas. Allá. ¿Y qué más, profesor? Bueno, aquí en el Perú, la cordillera de los Andes tiene 4 nudos. ¿Cuáles son esos nudos? El nudo de Mollepata o Pelagatos, que está en Ancash. El nudo de Tuco, que también está en Ancash. El nudo de Pasco, que está en Pasco. Y el nudo de Vilcanota, que está en el Cusco. Entonces, 4 nudos. Entonces, resumiendo, los Andes peruanos tienen 3 sectores: norte, centro y sur. Tiene 8 cadenas, 3 en los Andes del norte, 3 en los Andes centrales y 2 en los Andes del sur. En total, 8 cadenas. Y tiene, además, 4 nudos. El nudo de Mollepato Pelagatos en Ancash, el nudo de Tuco en Ancash, el nudo de Pasco en Pasco y el nudo de Vilcanota en el Cusco. Entonces, ese sería el resumen, ¿no? De cómo están distribuidos
los Andes peruanos, ¿no? ¿Cómo están distribuidos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, Andes septentrionales están comprendidos entre el nudo de Pasco por el sur y la frontera con Ecuador por el norte. Consta de 3 cadenas, la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. Muy bien, entonces ahí en este mapa se puede ver claramente, chicos, lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces los Andes septentrionales van desde el nudo de Pasco, que está aquí, ¿ya? Hasta la frontera con el Ecuador por el norte. Muy bien. Ahora, la cadena occidental recorre los departamentos de Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco y Lima. Es considerada como la más elevada y la más importante. Se bifurca en el nudo de Tuco para formar las cordilleras Blanca y Negra, quedando entre ambas el callejón de Huaylas. Muy bien. ¿Por qué se le considera como la más elevada e importante? Porque aquí está pues la cordillera Blanca, está la cordillera Negra. Ambas cordilleras forman lo que en conjunto se denomina el callejón de Huaylas. A ver, alguien que nos ayude, que nos explique cómo se llama el río que discurre por el callejón de Huaylas, que es además el único río longitudinal, por eso. A ver, alguien que nos recuerde, que nos refresque la memoria, ¿cuál es ese único río? ¿No? ¿Cuál es ese único río que circula entre la cordillera Negra y la cordillera Blanca? Muy bien, Yair, muy bien, Juan Carlos, muy bien, Ariel. El río Santa, así es, muy bien. Así es el único río de régimen regular y además es el río que se caracteriza porque se desplaza entre la cordillera Blanca y la cordillera Negra. Muy bien, entonces ahí tenemos también otra fotografía impresionante de lo que son los Andes peruanos, ¿no? Se puede ver en primer plano una laguna cuyas aguas son de color turquesa, ¿no? Se puede ver al fondo los glaciares, los nevados y de fondo un cielo azul celeste intenso, ¿no? Entonces, este es uno de los tantos paisajes que vamos a encontrar formando parte de la cordillera de los Andes, ¿no? Muy bien. Listo, seguimos. La cordillera Blanca se caracteriza por sus extensos glaciares, por sus numerosas lagunas y
por incluir los picos más altos del Perú, por ejemplo, el Nevado del Huascarán. De hecho, ahí está, hay una fotografía ahí acompañando el texto, ¿no? Eso que vemos ahí al fondo es el Nevado del Huascarán, ¿no? Es ya. Aquí están además el Guandoy, el Huancarguas, el Alpamayo. Se sitúa al este del Callejón de Huaylas, dado que debe su nombre a una gruesa capa de glaciar que la cubre en una gran extensión. La Cordillera Negra tiene menor elevación, carece de picos nevados y se ubica al lado derecho, occidental del departamento de Ancash. Está erosionado, ahí está, por el río Santa, en el llamado Callejón del Pato, o Cañón del Pato, ¿no? El Callejón de Huaylas, el Cañón del Pato, en donde se ha construido la central hidroeléctrica del mismo nombre. Ya, ahí se puede ver en esta fotografía, ¿no? La espectacular vista, pues, que nos muestra, que nos regala, que nos da el Huascarán, ¿no? Ahí se puede ver que tiene dos cumbres. Por eso es que al Huascarán se le llama bicéfalo, porque tiene dos cumbres, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora veamos la cadena central y la cadena oriental. La cadena central comprende dos departamentos, ¿no? O comprende dos departamentos que están en la parte oeste y otros que están en la parte noreste, ¿no? Por ejemplo, acá están Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huánuco y Pasco. Esta cadena separa las aguas de los ríos Marañón y Huallaga. Por su parte, la cadena oriental comprende los departamentos de Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco y Ucayali, y se caracteriza por ser la más erosionada. ¿Qué quiere decir esto de que sea la más erosionada? Pues se supone que ahí hay mayor número de pongos, ¿no? Justamente los pongos se forman como consecuencia también de la erosión de los ríos, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a los Andes centrales. Terminamos con los Andes del norte y ahora vamos a los Andes centrales. Aquí tenemos una imagen espectacular de el volcán El Misti, ¿no? El más famoso, el más turístico, el más fotografiado. ¿Qué dicen los Andes centrales, no? Están comprendidos entre el nudo Vilcanota por el sur y el nudo de Pasco por el norte. Consta también, así como los Andes del norte, de tres cadenas: la cadena occidental, la cadena central y la cadena oriental. La cadena occidental comprende los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Purímac y Arequipa. Se caracteriza por ser la más elevada. Entre sus picos destacan el Coropuna, el Ampato, los volcanes Misti y Chachani, todos ellos en Arequipa.
En la provincia de Canta, en Lima, se ubica el Nevado de la Viuda. Muy bien, efectivamente, ¿no? Vamos a ver de que aquí vamos a encontrar el mayor número de formas de relieve, ¿no? En lo que respecta a los Andes centrales. El mayor número de relieves lo vamos a encontrar en la cadena occidental. Muy bien, ahora tenemos la cadena central de los Andes centrales. Comprende los departamentos de Junín, Pasco, Ayacucho, Cusco y Apurímac. Está muy erosionada por los ríos Apurímac y Mantaro, que forman pongos del mismo nombre. En el pongo del Mantaro se ha construido las centrales hidroeléctricas Santiago Antunes de Mayolo y la de Restitución, los cuales son las más importantes del Perú, ¿no? Muy bien, ahora, entre sus picos más destacados se encuentran el Salcantay en Cusco, la Suntay en la cordillera del Huaytapallana y otro, ¿no? Dato interesante aquí es que esta cordillera está pues en el departamento de Junín. Cuando ustedes viajen, por ejemplo, a Huancayo, desde cualquier punto de la ciudad van a poder ver justamente a la Suntay o a toda la cordillera que recibe el nombre de Huaytapallana. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, en la fotografía una toma bastante interesante. En la parte central se puede ver una laguna de color turquesa, ¿no? Las aguas de color turquesa. Un poco más al fondo se ve una suerte de cadena, ¿no? Que está formada por la cordillera de los Andes. Entonces, esto corresponde a lo que es el Huaytapallana. Entonces, les decía, si ustedes alguna vez van a Huancayo y quieren tener una experiencia nueva, distinta, pueden animarse, por ejemplo, para hacer este tour de ir a conocer el Huaytapallana. Pero demanda pues algunos sacrificios, ¿no? Por ejemplo, hay que levantarse bien temprano, 4 de la mañana ya hay que estar en camino, dependiendo del estado físico de las personas, se puede llegar en 4 o 6 horas, ¿no? Depende cuál es el ritmo de la marcha. Ahora, no es recomendable, obviamente, hacer esta práctica del trekking si es que no se está en buen estado físico o si es que no has estado en número suficiente de horas como para que tu cuerpo se adapte, ¿no? Porque podríamos poner en riesgo nuestra vida. Entonces, el día que vayan a Huancayo y quieran hacer esta actividad, pues tienen que estar 2 o 3 días, ¿no? Como mínimo, para poder adaptarse, para poder aclimatarse, ¿ya? Así que no es tarea sencilla. Muy bien, entonces nos quedamos con esa imagen, ¿no? Espectacular del Huaytapallana. Ahora vamos a la cadena oriental. Comprende los departamentos de Junín, Pasco y Cusco. Se caracteriza por ser muy baja, salvo en el Cusco, en el Nevado de Ausangate, con
el río Urubamba forma el pongo de Mainic. Ok. Fíjate, en este sector de la cadena oriental, esta se caracteriza por ser extremadamente baja, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado hablar alguna vez de la fiesta del señor de Coyuriti, ¿no? Coyuriti, que se celebra en el Cusco. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Alguien ha escuchado hablar del señor de Coyuriti? Nadie. Nadie ha escuchado hablar del señor de Coyuriti, del santuario de Coyuriti. A ver, alguien que nos pueda ayudar con la mención. ¿Ha escuchado? A ver, ¿alguien ha escuchado hablar del señor de Coyuriti o no tiene ni idea de qué cosa es? Bueno, les cuento que el señor de Coyuriti es una imagen que han colocado en la parte más alta de la Usangati. Ahora, para poder llegar hasta ahí, tienes que estar pues en una suerte de espíritu de gracia, o sea, tienes que ser una persona buena, noble, limpia. Ahora, antiguamente, ¿qué hacía la gente, no? Iba, traía los bloques de hielo y los repartía, los vendía, ¿no? Según la tradición, cuanto más alta sea pues la base, mejor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la gente, para poder lograr su pedido, su deseo, suele comprar miniaturas, ¿ya? Por ejemplo, si alguien desea un camión, compra una miniatura y luego sube a lo alto del santuario, llevando consigo pues la piedra más grande que encuentre, ¿no? Entonces, eso es parte del sacrificio. Ahora, otros, para hacerlo más difícil todavía, van con el torso desnudo o van descalzos. Entonces, para soportar las temperaturas tan extremas y las condiciones tan difíciles, lo que se hace es beber grandes cantidades de caña. Entonces la gente, la mayoría, está alcoholizada, ¿no? Ahora, cuando la gente comienza a subir la marcha, pues es de uno detrás del otro. Ahora, ¿qué ocurre? Que en algún momento, ya sea porque alguien pierde el equilibrio, el paso, se cae, tropieza y rueda. Y cuando lo hace, no solamente cae la persona, sino pues se lleva a varios, ¿no? Entonces es bastante frecuente que hayan accidentes, que hayan muertes, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Ya sea porque se cayó, ya sea porque sufrió un paro cardíaco, etc. Pero fíjense lo que es lo que dice, ¿no? Cuando dice que en una de estas fiestas hay varios muertos, mejor, ¿no? Porque quiere decir de que ha sido una buena fiesta. Ya, entonces aquí lo que encontramos es una suerte de sincretismo, ¿no? Es decir, por un lado, superviven, conviven la fe religiosa que nos han traído los españoles, pero por otro lado también sobrevive ese panteísmo propio pues de pueblos como el pueblo inca, ¿no? Donde las montañas, los sapos, también son venerados. Entonces, esa es la explicación por qué esta gente pues realiza estas actividades, ¿no? Entonces, tú quieres que el señor de Coyuriti te conceda el milagro,
tienes, entre otras cosas, te decía, pues llevar miniaturas, ¿no? Entonces algunos llevan miniaturas de un camión, otro lleva la miniatura de una casa, otro lleva las miniaturas de, de animales, y no falta por ahí alguien pues que lleve, por ejemplo, en miniatura una figura que represente un libro, ¿no? Por si está postulando a la universidad y de pronto siente que necesita una ayudita, ¿no? Una mano divina. Entonces hay gente que cumple pues con esta tradición, ¿no? Muy bien, entonces eso respecto del Señor de Coyurito, ¿no? Una de las fiestas más conocidas, más famosas. Y hay que subir, ¿no? Varias horas de marcha, de caminata, no es muy sencillo. Muy bien, luego llegamos a los Andes meridionales, que están comprendidos entre las fronteras con Chile y Bolivia por el sur y el nudo de Vilcanota por el norte. Están formados por dos cadenas, ¿no? La cadena occidental y la cadena oriental. La cadena occidental comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. A esta se le conoce también como volcánica. La cadena oriental comprende Puno y Cusco. Está situada al norte de la anterior, entre la frontera con Bolivia y el nudo de Vilcanota. Entre ambas cadenas se extiende la meseta del Collao, que es un gran centro agropecuario, en cuya parte central está el lago Titicaca. Bueno, aquí entonces está la gran meseta de Collao y en medio el gran lago Titicaca. Se puede ver en esta imagen espectacular, ¿no? Cómo se refleja la imagen de esta cordillera sobre el lago Titicaca, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las principales geoformas que vamos a encontrar en general en la región andina, ¿no? Ya. Tenemos, por ejemplo, las mesetas. ¿Qué cosas son las mesetas? Son áreas planas, ligeramente onduladas, que se encuentran bastante alejadas del nivel del mar, ¿no? También les llamamos altiplanos, altiplanicies, altipampa, ¿no? ¿Y cuál es la meseta más extensa? Ya lo vamos a poner acá. Perdón. Meseta del Collao. Ya, es la meseta más extensa. Meseta del Collao. Meseta más extensa, ¿ya? Ya, ahora la meseta con mayor número de vicuñas. Esta es la meseta de Galeras. Erróneamente también se le llama Pampa Galera, ¿no? Ya te he explicado cuál es la diferencia entre una pampa y una meseta, ¿no? Y luego, ¿cuál es la meseta histórica?
la meseta de la quinoa. La meseta de la quinoa, ¿no? En el caso de la meseta de la quinoa, fue aquí donde se libró pues la famosa batalla de Ayacucho, ¿no? Que puso fin a siglos de dominación, de control por parte de España, ¿no? Entonces, aquí se firmó no solamente la paz y la independencia del Perú, sino de América, ¿no? Muy bien, eso respecto de las mesetas. A ver, un minutito, por favor. Ya, ahora sí. Tenía un fastidio ahí en la garganta, chicos. Bueno, ya. Entonces, te decía pues de que erróneamente los historiadores llamaban a la quinoa pampa cuando en realidad lo que es una meseta, ¿no? Creo que ya lo habíamos explicado y lo hemos repetido varias veces. Ya, ahora, entonces, la meseta histórica es la quinoa, ¿no? Muy bien. Ahora, volcanes. ¿Qué cosas son los volcanes? Bueno, pues son formas de relieve a través de la cual se realiza la actividad volcánica, ¿no? Hemos dicho que los volcanes tienen como partes el cono volcánico, el cráter, la chimenea, luego el foco u hogar volcánico, entre otros, ¿no? Estos volcanes son abundantes en la región Arequipa, ¿no? Ahí tenemos al Ampato, al Misti, al Corupuna, al Sabancaya. En Ayacucho, el Sarazara, y en Moquegua, el Ubinas, y en Tacna, el Tacora. Ahora, ¿cuál es el volcán, no? Volcán más turístico? Ya, ese es el Misti, ¿no? ¿Cuál es el volcán más elevado? Ya, ese es el Coropuna. Ah, perdón, Coropuna es, no sé, me salió mal. Coropuna, ahí está. Luego, ¿cuáles son los únicos volcanes activos que tenemos? Volcanes activos son dos, ¿no? El Sabancaya y el Ubinas. Sabancaya y Ubinas. Y ¿cuál es el volcán con el mayor descubrimiento arqueológico?
ese es el Ampato. Ya, entonces te estoy escribiendo los datos para que no se te olvide, pues, ¿no? Para que no lo tengas en cuenta. Hace algunos años hubo pues todo un revuelo en la comunidad científica internacional, ¿no? Como consecuencia de los deshielos que están ocurriendo en Arequipa, esto provocó la, el descubrimiento, la aparición de una momia, ¿no? La prensa inmediatamente la bautizó, la llamó la momia Juanita, pero afortunadamente ese nombre ya no ha quedado, ¿no? Ahora más se le conoce como la Dama del Ampato, la Dama del Ampato. Y esa fue la confirmación de lo que se venía discutiendo hacía muchísimo tiempo atrás, ¿no? Si en el antiguo imperio los sacrificios humanos se daban, ¿no? Y con el descubrimiento de la Dama del Ampato se llegó a la conclusión de que sí, pues, sí había, ¿no? Solo que antes no se tenía pruebas, no se tenía evidencia. Entonces, la Dama del Ampato era una niña, ¿no? Que cuando se hizo el análisis, ¿no? El análisis mortuorio, mostraba, pues, por ejemplo, una gran contusión en el cráneo, ¿no? Aparentemente la habían asesinado dándole un golpe de porra en la cabeza, que cuando murió estaba bajo los efectos de algún tipo de sedante y que aparentemente pues había sido criada eh, con la intención de darle en sacrificio, porque para su edad, para su momento, era una criatura que había sido bien alimentada, que había tenido una buena nutrición, que había tenido eh, muchos cuidados, ¿no? Y eso obviamente no correspondía pues a una niña, por ejemplo, de origen pobre o de origen humilde, ¿no? Debió haber sido alguna niña que desde su nacimiento ya había sido elegida para ser sacrificada, ¿no? Entonces esto cambió completamente pues lo que se pensaba hasta ese momento, porque no había habido nunca, no se había encontrado nunca una evidencia tan contundente, ¿no? Quiere decir de que sí, los sacrificios humanos también formaban parte pues de las actividades que desarrollaban los incas, ¿no? Muy bien, luego tenemos los pasos o abras. Los pasos o abras son aquellos puntos donde las cordilleras, ¿no? Alcanzan su menor pues, altura, ¿no? Es decir, permiten que se pueda pasar del otro lado y entonces el hombre aprovecha esto para construir sus caminos o carreteras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Anticona. En Anticona está Ticlio. En Anticona está Ticlio, que fue por muchos años, el paso ferroviario más alto del mundo, ¿no? Por muchos años fue el ferrocarril central, el ferrocarril que cruzaba el paso ferroviario más alto del mundo, ¿no? Más de 4.800 metros. Hasta que hace algunos años en el Tíbet se ha construido una línea férrea más alta todavía, de 5.000 metros, ¿no? Pero igual sigue siendo un punto de referencia, ¿no? Luego tenemos Porcuya, ¿no?
es artificial y el más bajo también. Es artificial y el más bajo. Esto estamos hablando de Porcuya. El paso Huabra de Porcuya. Muy bien. Luego tenemos los cañones. Bueno, los cañones son el equivalente a los pongos, ¿no? Solo que estos están en la región andina. ¿Cuál es el cañón más profundo? El cañón más profundo es el Cotahuasi. ¿Ya? Está en Arequipa, ¿no? Y el cañón del Colca es el que ocupa el segundo lugar pero es también el cañón más turístico. Muy bien, entonces ahí están los cañones con las características más saltantes, más relevantes, ¿no? Relieve de la región amazónica. Se ubica al este del flanco oriental andino, se extiende hasta las fronteras del país con Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. ¿Por qué se caracteriza este relieve? Por lo siguiente, ¿no? Vamos a ver acá. La región Rupa-Rupa, por ejemplo, o selva alta, ¿no? Presenta valles, pongos, grutas y contrafuertes andinos. Los valles están conformados por terrazas, es decir, por depósitos aluviales. Los principales valles de esta región son San Ignacio y Jaén, Cajamarca, Bagua en Amazonas, Guayaga en San Martín, Tingo María, Huánuco, Zapampa, Pasco. Aquí faltaría el valle de Chanchamayo en Junín. A propósito, ¿no? Estos valles en la selva alta destacan por ser grandes productores, por ejemplo, de café, ¿no? De palma aceitera, en algún momento también de coca, ¿no? Afortunadamente eso ya está cambiando. Ahora, cuando alguien me dice, por ejemplo, profesor, a mí me gusta el café, yo soy fanático del café, ¿no? Genial, ¿no? Porque el Perú es un país cafetero por excelencia, pero, ojo, cuidado, ¿no? Si uno toma café en lata o café en sobre, eso no es café, pues, ¿no? O sea, el café verdadero es el café, pues, tostado en grano, ¿no? Es el café pasado. Eso es café, ¿no? Entonces, eso, ahí encuentras el olor, el aroma del café. Ahora alguien dice, profesor, yo sí soy buen consumidor de café, yo voy bastante seguido a Starbucks. Eso no es café tampoco, ¿eh? En Starbucks el café que te venden se hace de lo que queda, de la cascarilla del verdadero café. Por eso es relativamente barato también, ¿no? Un buen café, pues una bolsa de un café te cuesta pues 30, 40, 50 soles el kilo, ¿no? O sea, el café, el verdadero café, es caro, igual que el pisco, ¿no? O sea, si tú encuentras una botella de pisco a 10 soles, eso no es pisco, pues, ¿no? Entonces, el verdadero café lo puedes probar en Chanchamayo. Luego tenemos los pongos. Se llaman así a los cañones y gargantas producidos en los Andes por la erosión de los ríos. ¿Cuál es el pongo más extenso, más extremo? Pongo más extenso. Acá te voy a poner Mancerich. Ya, y el otro más importante pues es el pongo del Mantaro, donde se ha construido la central hidroeléctrica del mismo nombre, ¿no?
Luego llegamos a lo que son las grutas o cavernas. Ya, ¿cuáles son las grutas o cavernas? Son formaciones kársticas, ¿no?, producto de la erosión de las aguas subterráneas. ¿Cuál es la caverna más extensa del Perú y de América? Nos dicen que es Huagapo, esto está en Tarma, por si acaso. La foto en la que acompaña el texto corresponde a la Cueva de las Lechuzas en Huánuco. Esto está en Tingomaría, ¿no? Así que si alguien quiere ir alguna vez a Tingomaría o a Huánuco, no puede dejar de conocer la Cueva de las Lechuzas, ¿no? Luego tenemos los contrafuertes andinos, son cadenas de montañas que se desprenden de la cordillera de los Andes y se orientan en dirección este. Sus flancos son abruptos y están conformados por quebradas profundas y estrechas. Luego tenemos la región Omagua, que está conformada casi por completo por la llanura amazónica. Presenta las Tahuampas Guajajales, que son las áreas más bajas de la llanura, permanecen inundadas todo el año. Aquí se deslizan los ríos amazónicos formando grandes meandros. Luego tenemos las restingas, que son las áreas más altas, que se inundan solo en la época de las grandes crecientes. Luego tenemos los altos, que son las porciones que sobresalen del relieve amazónico, están conformados por colinas y terrazas, en cuyas áreas se han construido la mayor parte de las ciudades de la selva baja, ¿no? Y los filos son las porciones terminales de los altos que constituyen las áreas más altas de esta región. Y con esto, chicos, hemos terminado este tema sobre el relieve peruano. Les he hecho una descripción bastante detallada de cuáles son los tipos de relieve más importantes, más representativos. Les he anotado para que no se les olvide cuáles son los más importantes, cuáles son los más relevantes, cuáles son los más extensos, cuáles son los más profundos, etcétera. Ahora, para terminar, vamos a resolver la hoja de práctica de la unidad 11, que es de la unidad que tuvimos la sesión anterior, ¿no? Ya, para que no nos quede nada pendiente, ¿ya? Para que no nos quede nada pendiente. Entonces, vamos a ver la unidad 11. ¿Todos tienen su material a la mano, chicos? A ver, ¿quién me confirma? ¿Tienen su material a la mano, chicos? Hola, hola, ¿están ahí? Ya, ahí está, Ailín. Ya, perfecto, Ailín, Raúl, Yair, ya está, ya. Entonces, vamos, chicos, a ir resolviendo. Ya, Lourdes también nos dice que está ahí. Ya, entonces vamos, chicos, vamos. Dice primera pregunta. La construcción del reservorio de Tirajones se ubica en el curso del río. Respuesta, Lambayeque. Ahora, alguien me dice, profesor, no hay clave. Ya, es río Lambayeque o río Chancay, por si acaso, ¿ya? Entonces, la 1, la E. 1E. A ver, alguien creo que tiene abierto el micrófono. Le voy a pedir, por favor, que cierre el micrófono para que no haya ninguna interferencia, ¿ya? A ver, verifiquen, por favor, sus micrófonos para que no haya ningún acople, ¿ya? Listo, gracias. Ya, seguimos. 2. De los siguientes enunciados identifican las características de la vertiente del Pacífico. Ya, ¿tiene cauces angostos y una fuerte pendiente? Sí. ¿Los ríos de la costa norte son de origen pluvial? También. Entonces sería, para la pregunta 2, la alternativa correcta sería la letra D
de dado. Ya, D de dado. Entonces, vamos a poner para la pregunta 2, ¿no? Para la 1 era la E, para la 2 la D. Ya se lo escribo también por si acaso, para que no se vaya a confundir. Listo. 3 dice, entre el Nudo Vilcanota y la laguna de Sisacocha se ubican las nacientes del río Urubamba. Entonces, la alternativa E es la correcta para la pregunta número 3. Pregunta número 4 dice, principal afluente el río Guayaga, que forma los poblados de Moyobamba, Rioja y Tarapoto. Ya, ¿cuál es el río que pasa por Moyobamba, Rioja y Tarapoto? Ya, ese es el río Mayo. Entonces, para la pregunta número 4, la alternativa correcta es la letra D. Río Mayo. Pregunta 5. Río de mayor potencial energético, considerado el gran colector de las aguas provenientes de los Andes centrales y orientales. Ya, esa es la respuesta que corresponde al río Marañón. Entonces, 5B, río Marañón. Pregunta 6. Característica propia de la vertiente del Amazonas. Ya, en este caso, la respuesta correcta es la alternativa B, 6B. Son torrentosos en su curso superior y lentos en su curso inferior. Ya, esa es la característica. Muy bien. Pregunta número 7. Para la pregunta 7 dice, los cañones Cotahuasi, Zapayal y Tomas, ojo, es Tomas, no Tomasa, están formados por los ríos. Ya, ¿qué río forma el cañón de Cotahuasi? El río Ocoña. ¿Qué río forma el cañón de Zapayal? El río Tumbes. ¿Qué río forma el cañón de Tomas? El río Cañete. Entonces, para la 7, la alternativa D. Ahora, pregunta número 8 dice, los ríos de la vertiente del Pacífico no presentan meandros por la inclinación de su lecho. Recuerda que son los ríos amazónicos los que presentan meandros y esto se debe a que el área por la que discurren es un área plana. Entonces, caprichosamente forman estas curvas pronunciadas llamadas meandros. En cambio, los ríos de la cuenca del Pacífico, la vertiente del Pacífico, no tienen tiempo para esto. ¿Por qué? Porque el relieve por el cual transcurre su cauce es tan empinado, es tan vertical que no le queda más que bajar violentamente en línea recta, ¿no? Entonces, no presenta meandros por eso, por la inclinación de su lecho, ¿no? Muy bien, pregunta número 9. Para la pregunta 9, ¿no? Nos dice, río que recorre la ciudad de Huaraz es considerado el único caudaloso de la vertiente del Pacífico. Ya, ese es el río Santa, ¿no? Único caudaloso de la vertiente del Pacífico, único río longitudinal además, ¿no? O sea, se mueve de sur a norte. Además hemos dicho que se caracteriza porque pasa en medio del callejón de Guaylas. Pregunta número 10, ¿no? 10, para la pregunta 10, ¿qué nos dicen? Característica de la vertiente de la hoya del Titicaca, ¿no? ¿Cuál es la característica que corresponde a la hoya del Titicaca? Sus orígenes están entre la cordillera de Carabaya y la cordillera volcánica. Entonces la alternativa C para la pregunta 10. Pregunta 11, ¿no? Veamos. Río que nace al norte del Paso de la Raya entre Puno y Cusco,
considerado principal afluente del río Azángaro. Ya, ese es el río Ayaviri, el río Ayaviri. Muy bien. Siguiente. La confluencia de los ríos da origen al Perené. Ya sabes qué cosa es una confluencia, pues es la unión de dos ríos, ¿no? En este caso, la confluencia de los ríos Chanchamayo y Paucartambo dan origen al río Perené. Bien, pregunta número 13. Pregunta 13. Son los ríos más oriental y occidental del Perú, respectivamente. Muy bien, ¿cuál es el río más oriental? El río Gea, que está en Madre de Dios, en la frontera con Brasil. Eso lo sabemos por los puntos extremos, ¿no? Luego, ¿cuál es el río más occidental? En este caso, el río más occidental es el río Chira, que está en Piura. ¿No? Entonces, para la pregunta 13, la alternativa D. Luego, pregunta 14. Pregunta 14 dice, ¿no? El canal de Puinahua se forma en el curso del río Ucayali. Ucayali. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, eso sobre el canal de Puinahua. Ahora, pregunta 15. Pregunta 15. Dice, el origen más remoto del río Amazonas se encuentra en el Nevado de Quehuiza, en la cordillera del Mismi. Esto está en Arequipa. ¿Ya? El origen más remoto, más lejano, más distante del río Amazonas está en el Nevado de Quehuiza, esto en la cordillera del Chila. Muy bien. 16. Nace en la laguna de Pozo en Cutero, recorre Cajamarca y Lambayeque. Entonces, la respuesta, la letra A, el Jequetepeque, que además forma el valle arrocero más importante. Pregunta 17. La confluencia de los ríos Lampa y Cabanillas da origen al río Coata, que es además el de mayor uso energético, río Coata, ¿no? 18, afluente del río Urubamba que pasa por la ciudad del Cusco, ¿ya? Entonces estamos hablando del río Guatanay. El río Guatanay es el río que pasa por la ciudad del Cusco. Pregunta 19. Los ríos Mantaro y Chili cruzan respectivamente las ciudades de, en este caso, de Huancayo y de Arequipa. Huancayo y Arequipa. Y por último, pregunta 20. Río que en su curso forma la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo. En ese caso, estamos hablando del río Mantaro. Y listo, chicos, con eso hemos resuelto la hoja de práctica número 11. Ya, de mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Como siempre, agradecerles por su asistencia, por su puntualidad, por su colaboración, ¿no? Y bueno, pues no me queda más que desearles también que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Espero que les vaya bien, chicos. Muchas gracias por todo. Nos estaremos viendo en la próxima clase, ¿ya? Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.